Me dio su número en un papel doblado en cuatro, como si fuera un secreto entre dos personas adultas. Lo abrí más tarde, y vi algo que entonces me pareció sofisticado. No era un móvil normal, era Google Voice. Para lo que necesites, dijo. Aquella noche me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, como si el brillo pudiera convertirme en alguien más lista, más capaz, más merecedora de su atención. Al principio fueron mensajes inocentes, recordatorios de entrega, una pregunta sobre cómo me sentía con la materia, un buen trabajo que me supo a agua en el desierto. Yo llevaba semanas tragándome la idea de que mi esfuerzo no era suficiente. Él parecía verlo todo, y, de algún modo, salvarme de la sensación de estar siempre 2 pasos por detrás. No sabía entonces que el anzuelo no duele al entrar, solo cuando intentas sacarlo. La primera grieta apareció tarde, casi a medianoche. ¿Cómo vas con el ejercicio 3? Escribió. Respondí con una foto del borrador. La corrección llegó al instante, con una precisión que me hizo sonreír. Luego, una frase más. Contigo puedo ser flexible si lo necesitas. Flexible. La palabra se quedó colgando, como una lámpara que nadie apaga. Gracias, respondí, y apreté el móvil contra el pecho, como si lo que yo buscaba estuviera encerrado ahí dentro. Pasaron los días y las líneas se movieron como arena. Mensajes más largos. Comentarios que parecían halagos. Tienes intuición para esto. Eres diferente. Hay algo en tu manera de razonar. Yo empecé a convertirme en eco. ¿Crees? ¿De verdad? Gracias. Cada respuesta arrastraba una necesidad vieja, esa que dice, si alguien te ve, te salva. Yo quería que me vieran. Hubo un momento, tal vez el más honesto, en que le pedí directamente oportunidades de subir la nota. La palabra extra credit salió de mí con la desesperación de quien se aferra a la orilla. Silencio unos segundos. Luego, su pregunta, como una moneda lanzada al aire. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para subir la nota? Mi dedo tembló un instante. Es increíble cómo el cuerpo sabe antes que la mente. Pero yo estaba cansada de coleccionar decepciones, escribí. Haré lo que haga falta para mejorar. Essa noche no dormí. Revisé mis tareas, mis apuntes, mis errores. En mi cabeza, él era un puente hacia la orilla sólida. Prácticas, recomendaciones, un futuro que por fin no se me escapara. Al día siguiente, al salir de clase, me dijo con una naturalidad que parecía inocente. Si te quedas un momento, te explico cómo recuperar puntos. Me quedé. Las sillas aún tibias, el olor a rotulador, mis pasos pequeños. Me habló de tópicos y rúbricas, de criterios y márgenes que podían invertirse a mi favor. Cada palabra era cuerda nueva en la escalera que él sostenía. Las cuerdas se tensan cuando confías demasiado. Esa tarde, acabada la clase, me escribió otra vez. Si quieres que lo hablemos bien, vuelve al aula. Volví. Se sentía como una invitación a un club secreto, el club de los que por fin lo entienden todo. Él sonrió, y yo creí reconocer en su sonrisa una puerta que se abre. ¿De verdad harías lo que haga falta? Preguntó. Asentí sin pensar. A veces la promesa de alivio es más fuerte que la prudencia. No recuerdo el instante exacto en que la habitación cambió, pero lo hizo. La luz seguía siendo la misma, la pizarra seguía allí, el reloj siguió moviéndose con su crueldad de siempre. Lo que cambió fue el aire. Pesó. Se volvió un lugar donde mis opciones se achicaron como una camiseta lavada con agua caliente. Así que estás dispuesta, dijo. Y entonces comprendí que mi frase había dejado de ser mía. Ya no era una plegaria por aprender. Se había convertido en una llave que él giraba. Imagina que podemos arreglar tu calificación, dijo. Pero necesito ver tu compromiso. Otra vez esa palabra, compromiso, elevándose como humo. Yo intenté pensar con frialdad,
Si lo que quieres son pruebas de esfuerzo, de extra, de más, no dije nada. Él dio un paso, y la distancia entre nosotros dejó de ser académica. Fue tan breve y tan claro que ahora, cuando lo recuerdo, mi mente lo marca con un subrayado rojo. Hubo un clic. No fue una metáfora. Fue el sonido inequívoco de una cerradura que se activa. Ese clic trazó una línea con la precisión de un bisturí. De un lado, la estudiante que quería demostrar que merecía su oportunidad; del otro, alguien contra la pared de algo que no había sabido nombrar. Yo busqué mi mochila con la vista, como si su peso pudiera anclarme, y, sin embargo, me sentí suspendida en un lugar donde la palabra no se ahoga antes de salir. La mente hace inventarios cuando se asusta. Anoté en silencio. Puerta cerrada, él entre la salida y yo, mis mensajes donde había dicho lo que haga falta, mi nota pendiente, mi proyecto, mi beca. De pronto, todo lo que me definía chocó conmigo, y la pregunta real se reveló: ¿cuánto de lo que estoy dispuesta a ceder está disfrazado de ambición? La respuesta, esa noche, fue una punzada. Nadie te enseña que a veces el mayor peligro se presenta con voz amable y promesas exactas. Cuando por fin salí del aula, el pasillo me pareció más largo de lo normal. Llamé a una amiga y no supe qué decir. Me quedé con la frase atragantada. Creo que cruzamos una línea. Caminé sin rumbo, tratando de ordenar las piezas. La necesidad de subir la nota. La admiración convertida en deuda. La intimidad vestida de favor. Y el sonido. Siempre el clic. No pude evitar pensar en la pregunta que él lanzó como quien propone un juego. ¿Qué harías por subir la nota? Ahora sé que la pregunta nunca fue por mí, por mis límites o mi aprendizaje. Era un examen con respuestas que él ya había escrito. Yo solo estaba intentando no suspender una clase que, sin saberlo, ya había cambiado de nombre. Esa noche abrí el correo y me escribí a mí misma. Cronología, lugar, hora, palabras que recuerdo. Lo hice con el pulso pequeño, como quien recoge cristales del suelo. Mejor sangrar un poco ahora que volver a pisarlos mañana. Mientras escribía, me sorprendí recordando detalles mínimos. La sombra en el borde de la puerta, el olor a marcador, el eco de nuestras voces en un aula vacía. Me repetí que los detalles son mapas y que yo necesitaba uno para salir. Dormí a ratos, con la mente regresando siempre al mismo punto. La frase que yo misma había dicho: haré lo que haga falta. Me pregunté cuántas veces ese deseo de ser suficiente se ha usado antes contra gente como yo. Me pregunté en qué momento la gratitud se convirtió en culpa y la culpa en silencio. Al amanecer, comprendí que lo que había pasado no era un accidente aislado, sino parte de algo más grande, más antiguo, con reglas no escritas y trampas bien colocadas. Por eso, antes de continuar esta historia, necesito hacer algo con quien me escucha. Detenernos un segundo ahí, en el punto donde parece que todo es atención especial y apoyo extra, y preguntar juntos: ¿cuándo la mentoría se convierte en manipulación? ¿Cuáles son las banderas que ignoramos porque tenemos miedo de parecer ingratos o sospechosos? Si hubiera sabido leer esas señales antes, quizá el clic habría llegado con otra respuesta. Ese es el puente que nos lleva al siguiente capítulo: cómo empieza realmente el grooming académico, cómo se mueve despacio, sin hacer ruido, hasta que el favor se vuelve deuda y la ayuda una jaula. Porque para entender lo que pasó después, primero hay que aprender a reconocer las manos que te ofrecen un salvavidas atado a tu cuello. Hay historias que no empiezan con un golpe, sino con una caricia que parece merecida. La mía avanzó en pasos tan pequeños que cada uno parecía razonable, incluso necesario. Si miro atrás, veo 5 banderas rojas en fila. Entonces eran simplemente luces cálidas en un pasillo que yo creía seguro. La primera fue el contacto extraclase sin motivo claro. No era responde esta duda técnica, sino
¿Cómo vas? ¿Descansaste? Me gusta cómo piensas. Mensajes tardíos que no pedían nada concreto, pero que abrían una puerta a la intimidad. Yo los agradecía como quien agradece el agua en mitad del verano. Me decían que yo importaba. La contradicción me mordía por dentro. Quería límites, pero también quería ser la alumna que alguien ve, que alguien elige. En mi cabeza, el reconocimiento era una forma de pertenecer, de no perderme. La segunda bandera fue la comparación como privilegio. Con los demás soy estricto, contigo puedo ser flexible. Flexibilidad. Palabra elástica que puede envolver y asfixiar a la vez. Me atrapó la idea de ser distinta. Distinta significaba capaz en mi diccionario de estudiante cansada. Significaba valiosa para alguien con poder. Lo que no veía era el precio oculto. Si la regla se dobla por mí, entonces yo quedo en deuda. Y las deudas exigen pago. La tercera bandera fue el flirteo ambiguo en contexto académico. No un piropo vulgar, sino elogios dirigidos a mi intuición, a mi mirada, a eso que no se puede enseñar. Me sentí orgullosa y traicionada al mismo tiempo. Orgullosa porque deseaba que por fin alguien notara el trabajo invisible, traicionada porque intuía que ese elogio no era neutro, que no trataba de mi trabajo sino de mí. ¿Cómo objetar sin parecer ingrata? ¿Cómo decir no a un halago cuando toda tu vida has esperado uno? La cuarta bandera fue el aislamiento sutil. Pásate después de clase, así no distraemos al resto. Mejor en mi despacho, hay menos ruido. Cierra la puerta para concentrarnos. Nada de eso, aislado, prueba nada. Pero juntos y repetidos construyen una sala donde solo están su voz y la mía, un mundo con sus reglas, un lenguaje compartido que él define. La soledad se volvió un escenario, y yo, su única actriz. Cuando la puerta se cerraba, no era solo un ruido, era un contrato silencioso. Aquí adentro, dependes de mí. La quinta bandera fue el favor condicionado. No dijo esto a cambio de aquello en un mensaje que pudiera enseñar. No hacía falta. El guión ya lo llevábamos dentro. Yo había escrito, haré lo que haga falta. Él respondió con puertas que se cerraban y sonrisas que parecían permiso. A veces, el límite se cruza preguntando, ¿estás dispuesta? Otras, se cruza consiguiendo que seas tú quien lo ofrezca. Me gustaría decir que no lo vi venir, pero sería mentirme. Lo vi como quien ve una ola y piensa que puede mantenerse de pie. En mi cabeza, la historia se contaba así: una alumna que lucha, un profesor que la impulsa, un futuro que por fin deja de temblar. Lo que no cabía en ese relato era el vértigo, ese momento en que notas que no te están sosteniendo, sino empujando hacia un borde. Recuerdo un intercambio que hoy me duele de pura claridad. Él: tu proyecto tiene potencial, pero llegaste tarde al tramo final. Puedo equilibrar eso. Yo: ¿cómo? Él: hay maneras. La frase flotó, famélica, esperando que yo la alimentara con mi ansiedad, y lo hice. Propuse horas extra, correcciones, lecturas. Él asentía, benevolente, y luego añadía ya hablaremos. Que habría un segundo capítulo, el que nadie escribe en el sílabo. Apareció el autocuestionamiento, ese espejo que distorsiona. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si esto es normal en la universidad? ¿Y si la atención que recibo me la he ganado? Me repetía esa última pregunta como un mantra para sofocar otra más honesta. Y sí, precisamente porque me la he ganado, ¿no debería costarme nada que no sea trabajo? En el choque de esas dos voces, empecé a fragmentarme. Una parte de mí avanzaba hacia la luz del reconocimiento. Otra sabía que la luz puede deslumbrar hasta convertirte en sombra. Sé cuándo empecé a cambiar. Cuando entendí que no era la única. Una compañera me dijo, con media voz, que también recibía mensajes a deshora, que también le había propuesto recuperar puntos fuera de los espacios comunes.
Nos sentamos con nuestras libretas y comparamos evaluaciones. Mis fallos tenían un peso que no tenían en los suyos, sus aciertos valían menos que los de otros. No era un error, era un patrón. Y el patrón, lo sé hoy, es el lenguaje de los depredadores. No dicen, te elijo a ti. Dicen, esto siempre ha sido así. Me invadió una mezcla brutal de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber agradecido lo que ahora olía a trampa. Rabia por haber sido moldeada para agradecerlo. La traición no era solo suya, era del sistema que concede a ciertas manos la potestad de trazar tu futuro y te enseña a llamarlo oportunidad. Esa lucidez dolió como sanar una fractura mal soldada. Hay que romper otra vez para que suelde bien. Hubo también aprendizaje, y llegó como llegan las cosas maduras. Despacio y con raíces. Aprendí que un halago no te obliga, que la gratitud no firma contratos, que pedir ayuda no equivale a dar permiso. Aprendí a leer el subtexto. Cuando alguien invoca flexibilidad sin transparencia, ya ha contado el final y solo espera que tú lo actúes. Y sobre todo, aprendí a nombrar. Nombrar es romper hechizos. Cuando dije grooming, las escenas dejaron de ser anécdotas sueltas y se convirtieron en una trama que no había inventado yo. Si esto suena a lección tardía, es porque lo es. Me habría gustado aprenderlo en un taller de ética académica, en un pasillo con anuncios de becas, en una tutoría grupal. Pero lo aprendí en una sala donde el reloj marcaba la hora de otros, no la mía. Lo aprendí con mis manos tensas sobre la mesa, con el corazón entrenado para agradecer en lugar de preguntar. Y aquí está la parte que más me pesa reconocer. Yo también participé, no en su plan, sino en la lógica que lo hacía posible. Participé cuando confundí visibilidad con cuidado, cuando creí que la nota valía más que mi descanso, cuando pensé que la admiración es deuda. Participé sin saberlo, porque durante años me enseñaron a complacer antes que a poner límites. Reconocerlo no me hace culpable, me hace responsable de romper la cadena. Por eso, antes de contar lo que ocurrió la tarde de la cerradura, necesito dejar este mapa en tus manos. 5 señales, una deuda ilusoria y una duda que te erosiona hasta que dices que sí a protegerte del miedo. Si estás en un lugar parecido, anota tus detalles, comparte con alguien de confianza, busca protocolos que no dependan de quien te ofreció flexibilidad. Si solo eres espectador, mira con más cuidado. A veces, lo que aplaudimos como apoyo es solo silencio bien maquillado. Porque el grooming académico no necesita gritos para ser violencia. Le basta con persuadirte de que cruzar el límite es tu idea. Y una vez que te convence, todo lo demás, el despacho, el pasillo vacío, la promesa de arreglar, tu nota se coloca como piezas inevitables. Ese es el camino que me llevó de la gratitud a la sospecha y de la sospecha a la certeza. La certeza no me salvó de lo que venía después, pero me dio nombre para no perderme. Ahora sí, volvamos a esa puerta, a ese clic que partió la historia en dos. Lo que ocurrió dentro del aula no empezó allí, pero allí se hizo visible. Y es momento de contarlo. El aula estaba casi igual que siempre, pero la rutina tiene una forma cruel de disfrazar lo extraordinario. Las sillas seguían desordenadas, la pizarra aún con los restos de un argumento a medias, y mi mochila descansaba donde siempre la dejo, a 2 pasos de la puerta. El tiempo olía a marcador seco. Entré con la convicción de que venía a hablar de rúbricas y puntos. Saldría con algo más que una nota. Esa fue mi primera ingenuidad del día. Él me recibió con una naturalidad que me devolvió, por un segundo, a la alumna diligente que quería ser. Señaló la mesa del frente y empezó a hablar de criterios. Yo asentía, intentando pescar cada palabra que pudiera convertirse en una cuerda. Hay margen, dijo. Si demuestras compromiso, se puede compensar. Compromiso. La palabra volvió a erguirse entre los dos como un mueble nuevo.
ocupando espacio que antes no existía. Me pidió que caminara hasta el fondo, para que nadie nos vea si pasa por el pasillo. Obedecí sin preguntar. Las paredes parecieron moverse, la puerta quedó lejos, y mi mochila, más lejos aún. El aula, de golpe, no era un lugar de aprendizaje, sino un mapa de distancias que no favorecían mi huida. Entonces sucedió. El clic de la cerradura. Es un sonido pequeño, pero a veces lo más pequeño tiene el filo más preciso. Sentí cómo se me recogían los hombros, como si mi cuerpo supiera que la frontera acababa de correrse sin mi permiso. Él no levantó la voz. Nadie grita en un teatro donde se sienten dueños del guión. Me preguntó otra vez si estaba dispuesta, y asentí con una rigidez que quería ser diplomacia y resultó entrega. Cuando te entrenan a agradecer, dices sí con la esperanza de estar diciendo sí al futuro. No fue eso, fue sí a perder de vista el borde. Me pidió que le mostrara las fotos, para confirmar que eran adecuadas. Lo dijo como si estuviéramos corrigiendo un examen. Yo pensé, todavía, que solo quería verlas en mi móvil. Quise creer que el lenguaje académico podía contener cualquier cosa. Pero lo que vino después no entraba en ningún temario. Me indicó que me apartara del marco de la ventana. Solo un segundo, dijo. El segundo se estiró como un elástico que iba a romperse. Cuando alargó la mano, mi piel se volvió un lugar del que yo estaba ausente. Lo recuerdo así, su mano como un subrayado indebido, el espacio encogiéndose, mi respiración aprendiendo a ser discreta. No dije sí, tampoco dije no, hasta que pude. Y esa es una de las verdades más duras de contar. El cuerpo tiene respuestas que no caben en un formulario. La mía fue congelarse. Una parte de mí inventariaba salidas. Puerta, mochila, pasillo, voz. Otra hacía cálculos. Nota, proyecto, beca, reputación. La balanza se inclinó del lado de sobrevivir en silencio unos segundos más. Después, por fin, salió. No estoy cómoda. Lo dije con una voz que no parecía mía, como si hubiese aprendido el idioma de golpe. Él se replegó con la misma facilidad con la que había cruzado el límite. Y esa facilidad me dolió más que todo. Si podía no hacerlo, ¿por qué lo hizo? ¿Estás libre esta noche?, preguntó, como si no hubiera pasado nada. Dije que no. Él asintió, giró la llave y se apartó. La puerta se abrió con el mismo ruido de siempre, pero yo sabía que ya no era la misma salida. Al recoger la mochila, mis manos temblaron lo justo para que yo entendiera que el miedo había encontrado asiento en mí. Salí al pasillo, donde los pasos de otros eran prueba de que el mundo seguía ocurriendo, indiferente. El aula se quedó atrás, pero una parte de ella se vino conmigo. El mapa de distancias, el clic, la palabra compromiso convertida en mordaza. Caminé sin rumbo claro, dejando que el cuerpo decidiera. Intenté racionalizar, como hacen los que buscan controlar el incendio con números. No hubo violencia explícita, pude irme, no me obligó a. Pero la mente honesta sabe lo que el lenguaje intenta esquivar. Hubo manipulación, hubo encierro, hubo contacto no pedido. Hubo poder de un lado y miedo del otro. Y cuando el poder cruza el límite, no necesita empujarte, basta con que te cierre la salida. Me senté en unas escaleras y conté mis respiraciones. 1, 2, 3. Repetí para adentro. No fue culpa mía. La frase se me resistió, como si no quisiera acomodarse en mi relato. Entonces apareció la otra voz, la que aprendí en casas y aulas. No exageres, quizá malinterpretaste, no hagas un drama, eres adulta. La vergüenza intentó negociar con la evidencia. La vergüenza casi siempre habla el idioma que ya conocemos. Lo que me sostuvo no fue una epifanía, sino un catálogo de detalles. Los detalles son anclas. El olor a marcador. La silla con una pata coja.
El reflejo de la ventana en el suelo encerado. Mi móvil con batería al 17%. La exactitud de la hora en la pantalla cuando sonó el clic. Cada cosa diminuta me decía, esto pasó, y pasó así. No eres un fantasma atravesando paredes. Eres una persona a la que le movieron los márgenes hasta que dejó de haber margen. Me levanté con una decisión pequeñita y feroz. Documentar. No porque un documento me devolviera algo al instante, sino porque me devolvería la narrativa. Escribí mensajes a mí misma, describí la distribución del aula, la posición de su cuerpo entre la puerta y yo. Hice capturas de pantalla con fecha y hora. Envié un correo con un relato cronológico. No era heroísmo, era cuerda, y a veces una cuerda basta para no caer en el agujero de la duda. Esa tarde, cuando el pánico se transformó en cansancio, apareció otra emoción, más baja y más honda. Rabia. No una rabia que grita, sino la que ilumina. La rabia que ordena, ponle nombre. No lo reduzcas a episodio incómodo. Nómbralo. Lo llamé acoso. Lo llamé abuso de poder. Lo llamé grooming. Al nombrarlo, me sentí traicionada por él y también por mí, por no haber puesto antes un muro más alto. Pero la traición, entendí, no define el final. A veces inaugura la verdad. Al llegar la noche, decidí no quedarme sola con esa verdad. Se la conté a una persona de confianza, no por buscar permiso, sino para crear testigos. Los testigos son otra forma de cuerda. Quise dejar constancia de que, si volvía a ese aula, o si volvía a escribirme, no sería por debilidad, sino por estrategia. Ganar tiempo, reunir pruebas, protegerme de represalias. Aprendí, en horas, lo que nadie me enseñó en años. Que defenderme también puede sonar a «mañana hablamos». Sí, profe, entiendo. A calma en la superficie, mientras por debajo guardo todo. No voy a decir que esa noche dormí en paz. Dormí a trompicones, con la certeza densa de que algo se había roto. Pero entre sobresalto y sobresalto, se fue dibujando un plan. No el plan del miedo huir, callar, olvidar, sino el plan de quien ha probado el filo y ya no quiere caminar a ciegas. Protegerme, documentar, buscar vías formales que no dependieran de su benevolencia ni de su humor. Y aquí es donde esta parte termina y la siguiente empieza. Porque lo que ocurre dentro del aula importa, pero lo que haces después puede cambiar el mapa. Si el poder cerró una puerta, yo iba a abrir otras. Las del protocolo, las de los recursos, las de convertir el temblor en pasos. Ahora, respira conmigo y camina al siguiente tramo. Los primeros pasos de protección, cómo convertir detalles en evidencia, miedo en estrategia y soledad en red. La primera decisión no fue heroica. Fue quieta. Me senté frente a la mesa como quien vuelve a un lugar del que acaba de escapar y, con las manos todavía temblando, me prometí algo sencillo, no dejar que mi memoria quedara sola. Cuando sientes que te quitan la voz, escribir es recuperar aire. Abrí un documento y empecé a anotar en orden. Fecha, hora, aula, distribución del espacio. ¿Qué dijo él? ¿Qué dije yo cuando escuché el clic? No adorné nada. Las palabras salieron cortas, como si mi cuerpo solo aceptara lo esencial. Luego me las envié por correo a mí misma, con el asunto cronología. Puse copia a otra cuenta que casi no uso. Supe, en ese gesto mínimo, que estaba levantando un pequeño refugio. Si mañana dudaba de mí, allí habría un registro que no se quiebra con mi miedo. Después vino la evidencia digital. No fue un saqueo, fue un rescate. Reuní los mensajes, capturas de pantalla con la hora visible, la batería del teléfono, el nombre del contacto, el hilo completo sin recortes. Exporté la conversación como PDF y guardé la versión cruda en la nube, sin renombrar, sin editar. Aprendí rápido una regla simple:
El archivo original es tu ancla, las copias son tus flotadores. Guardé todo en 2 lugares. Una carpeta cifrada y un pendrive que metí en un sobre con la fecha escrita a mano. Me sorprendió lo fácil que es respirar cuando sabes que algo ya no depende solo de tu memoria. Con las pruebas a salvo, hice algo que me pesó y me alivió a la vez. Avisé a alguien de mi confianza. No para que me dijera qué hacer, sino para tener testigo de que estaba, desde ese momento, construyendo una salida. Le mostré el correo que me había enviado, algunas capturas, le conté sin metáforas. Dijo mi nombre con calma. A veces, que alguien te mire sin piedad, pero con ternura, es el primer muro contra la culpa. Quise contárselo a un profesor de otra asignatura, pero me detuve. No por falta de valor, sino por estrategia. Aprendí a cuidar la confidencialidad como se cuida un fósforo en la noche. Si lo agitas, se apaga. Elegí no hablar con nadie que pudiera, por protocolo o por miedo, avisarle a él antes de que yo pudiera reportar formalmente. Me repetí esta frase: primero el canal correcto, luego lo demás. Si en tu universidad existe una oficina especializada, Title IX, Unidad de Igualdad, Protocolo contra el Acoso, primero es ahí. Si estás en otro país sin esa estructura, primero es asesoría legal gratuita o el servicio de atención a víctimas de tu ciudad. Las historias se protegen con caminos, no con rumores. Mientras tanto, empecé a documentar patrones. Comparé evaluaciones con una compañera y anoté diferencias. ¿Dónde me restaban puntos que a otros no? ¿Dónde los criterios eran elásticos solo conmigo? No se trataba de ganar una discusión técnica. Se trataba de mostrar un rastro. El rastro es más difícil de negar que un grito aislado. Abrí una lista que titulé Medidas de apoyo. La escribí como si fuera para otra persona, tal vez lo era, la versión de mí que temblaría mañana. Puse, una por una, cambiar de grupo dividido por sección para no coincidir con él. Orden de no contacto en el campus y por medios digitales. Ajustes académicos. Prórrogas razonables. Evaluaciones con otro corrector. Posibilidad de rendir exámenes en un espacio seguro. Acompañamiento para trámites y citas. No entrar sola a ninguna instancia. Puertas abiertas en cualquier reunión docente. Opción de grabar audio si la norma lo permite. Escolta o rutas seguras en horarios de noche si el campus las ofrece. No pedí todo a la vez. Elegí lo urgente, distancia y tiempo. Distancia para que mi cuerpo dejara de prepararse para huir. Tiempo para reunir la versión de mí que sabe hablar sin temblar. En paralelo, preparé un plan de seguridad que parece exagerado hasta que deja de serlo. No quedarme sola en lugares donde él suele estar, compartir mi ubicación con la amiga que sabía todo, acordar una palabra clave para pedir ayuda sin explicar, y establecer un «si no respondo en X minutos, llama». Ese plan no era miedo, era arquitectura. La diferencia es importante. Luego vinieron los no. Los no que te salvan, aunque duelan. No borrar nada, aunque me diera vergüenza verlo. No responder impulsivamente a sus mensajes para aclarar las cosas. No enfrentarle sola para que entienda, no contarle a medio departamento para que me crean. Elegí, con paciencia feroz, el silencio estratégico, guardar, fechar, duplicar, atar cabos. Aprendí que la urgencia puede traicionarte si no la domas. Respiré, clasifiqué, puse títulos. Nombré carpetas con fechas, no con emociones. Cuando terminé, sentí el cansancio de los que han sostenido una puerta todo el día. Me di una ducha larga. El agua no quita la sensación, pero enseña a volver al cuerpo. Me miré al espejo y dije mi nombre en voz baja. No era una afirmación, era una cuerda. Repetí 3 verdades que me negaba a negociar. No fue mi culpa, tengo derecho a estudiar sin miedo. Merece un proceso justo, yo también. La justicia, aprendí, no es venganza, es orden.
Y yo necesitaba orden. Con el orden llegó la rabia lúcida, no esa que arrasa, sino la que ilumina los caminos. Abrí la web de mi universidad, busqué el protocolo. Leí lentamente dónde reportar, plazos, medidas de protección, prohibición de represalias. Tomé nota de nombres y correos. Escribí un borrador de reporte que no era un desahogo, sino una línea de tiempo con adjuntos. Mi cronología, mis capturas, el mapa del aula que dibujé de memoria, las coincidencias con mi compañera. Lo guardé, lo dejé reposar una hora, lo releí. Corregí los lugares donde mi culpa se disfrazaba de dato y eliminé cualquier adjetivo que no sumara claridad. No iba a pedir que creyeran en mi dolor, iba a mostrar lo que había pasado. Antes de enviarlo, llamé a la amiga que era testigo de mi proceso. ¿Lista?, preguntó. Lista, dije. Y en esa lista cabía todo. El miedo, la dignidad, la certeza de que protegerme era una forma de cuidar también a otras. Pulsé enviar. El correo salió como una flecha que no mata a nadie, pero abre una ruta. No todo cambió al instante. No es una película que se resuelve con un clic, pero esa noche dormí distinto. No porque me sintiera a salvo, sino porque supe que yo también podía mover piezas. Y en ese tablero, la próxima jugada no dependía de su voluntad. Aquí termina la primera parte de mi defensa. Armar el expediente, resguardar mi voz, construir apoyos. Lo que sigue es entrar a la vía formal, la que existe precisamente para que no tengamos que improvisar justicia. Si el aula se convirtió en un lugar donde el poder cerró una puerta, el protocolo es la llave que no está en sus manos. Vamos hacia allí. ¿Qué esperar del reporte? ¿Cómo funcionan las medidas sin esperar al veredicto? ¿Y qué significa, de verdad, que no pueden tomar represalias? El reporte no fue un rugido, fue un archivo adjunto con un asunto preciso y una respiración sostenida. Me temblaron las manos antes de pulsar, enviar, no por falta de convicción, sino porque sabía que a partir de ahí mi historia ya no iba a vivir solo dentro de mí. Iba a entrar en una maquinaria con plazos, nombres, formularios, y aún así lo hice. No para ganarle a alguien, sino para no perderme a mí. La respuesta de la oficina llegó antes de lo que esperaba, un correo breve, una reunión ofrecida, la promesa de medidas de apoyo, sin esperar al resultado. Ese matiz me sostuvo. No pedían que probara el final para amparar el principio. Me dijeron, podemos separar horarios, cambiarte de sección, bloquear cualquier contacto, ofrecer extensiones razonables y un espacio seguro para evaluaciones. Lo leí 2 veces. Acepté casi todo, no por comodidad, sino por seguridad. Quería que mi cuerpo entendiera, desde los hechos, que no tenía que vivir en modo huida. La primera reunión no fue una sala de interrogatorio. Fue una mesa con agua y una persona que me pidió que contara en orden. No buscó grietas en mi voz, buscó fechas, lugares, secuencias. Puso por delante 2 palabras que parecían pequeñas y eran enormes. Confidencialidad y no represalias. Si alguien intenta presionarte o modificar tu situación académica por este reporte, cuéntanos. Eso es otra falta. Asentí. Sentí, por primera vez en días, que no estaba defendiéndome sola. Me explicaron el proceso como quien traza un mapa con rotulador grueso. Paso 1. Report formal. Ya estaba hecho. Paso 2. Medidas de apoyo inmediatas, aunque la investigación recién comience. Las mías se activaron esa semana. Paso 3. Investigación. Entrevistas por separado, recolección de evidencia digital, análisis de patrones, si había más casos, si existían diferencias de trato. Paso 4. Determinación. Un informe con hallazgos. Posible apelación. Paso 5. Acciones correctivas y sanciones si correspondían. Y, durante todo el proceso, prohibición de represalias.
Salí con un resumen por escrito y teléfonos a los que podía llamar sin cita. El papel no resolvía el pasado, pero blindaba el presente. En paralelo, ajusté mi plan de seguridad al nuevo escenario. Avisar rutas en el campus, evitar pasillos que él frecuentara, entrar a cualquier reunión con una tercera persona o con la puerta abierta. No eran caprichos. Eran estructuras para que el pánico dejara de dictar mi agenda. La investigación fue una travesía rara. Te preguntas si, cada pausa, cada matiz, cada no estoy segura, pesa en tu contra. Yo me repetí algo que la asesora dijo al inicio. Nuestro trabajo no es medir tu temblor, es ordenar los hechos. Respiré y conté. Cuando me pidieron evidencia, la carpeta que había armado se comportó como yo necesitaba, sólida, serena, fechada. No llevó mi culpa, llevó mis datos. Hubo días en que el silencio me pareció amenaza, y si él ya lo sabía, y si hacía algo antes de que el proceso avanzara, fue ahí cuando la política anti-represalias dejó de ser un párrafo y se volvió escudo. Cada correo hostil, cada intento de contacto, cada cambio extraño en mis evaluaciones lo reporté de inmediato, no como quien se queja, sino como quien detiene una fuga. La oficina respondió con rapidez. Lo noté en cosas mínimas. Un horario cambiado a tiempo. Un examen corregido por otra persona. Una puerta que ya no se cerraba. También me hablaron con honestidad de los límites. Que no todos los casos llegan al mismo desenlace, que hay demoras, que la justicia institucional no es una cura. Agradecí esa claridad porque no prometía milagros. Prometía procedimientos. Y ahí entendí una diferencia que me hizo adulta de golpe. Yo no buscaba venganza, buscaba garantías. Que nadie más pasara por esa puerta sin saber que tenía derecho a salir. Que el aula volviera a ser un aula. Pienso en quienes no tienen Title IX, en amigos en España o en Latinoamérica. Lo que aprendí también sirve allí con otros nombres: Unidad de Igualdad, Protocolo contra el Acoso, Defensoría Universitaria, Servicios Municipales de Atención a Víctimas, Orientación Legal Gratuita. El principio es el mismo. Hay canales formales que no dependen del humor de un profesor ni del miedo de un departamento. Pregunta, insiste, documenta. Si te dicen que no existe, pide por escrito esa respuesta. La tinta a veces abre puertas que la voz sola no puede. Una tarde, después de una entrevista, me crucé con él a lo lejos. No hubo palabras. Hubo un gesto imperceptible, esa mueca que pretende reducirte a lo que sabe de ti. No me detuve. Me repetí las reglas que ahora sé de memoria. No contacto. No respuesta. Todo por canales. Lo miré pasar y supe que, aunque el proceso continuara, yo ya me estaba moviendo en otro lenguaje, el de quien aprendió a poner límites con papeles, con testigos, con estructuras. Cuando finalmente llegó el informe, no esperé fuegos artificiales, esperé coherencia, y la hubo. Decisiones administrativas, consecuencias, medidas permanentes para que otros no quedaran a solas con quien no debía tener puertas. Leí el documento con una mezcla extraña de alivio y cansancio. Lloré sin ruido, no porque todo estuviera arreglado, sino porque en esas páginas había una confirmación que mi cuerpo necesitaba. Lo que pasó, pasó. Y merecía un hasta aquí. No todas las batallas se ganan en la misma sala. La mía se peleó en un aula, en un correo bien escrito, en una oficina que me creyó lo suficiente como para investigar, en manos amigas que sostuvieron mi versión cuando temblaba. Aprendí a no confundir cierre con castigo. El cierre, supe, era otra cosa. Seguir estudiando sin que el miedo me dicte el horario, pronunciar mi nombre sin pedir perdón. Reconstruir la confianza en lugares donde pensé que no crecería nada. Hay una última verdad que quiero dejar en voz alta antes de dar el siguiente paso. Los mecanismos formales no borran la herida,
pero pueden evitar que se infecte. Piden paciencia y dan contención. Y en ese intercambio desigual tiempo por seguridad, empecé a recuperar mi futuro. Aquí es donde la ruta legal se junta con la ruta humana. El expediente avanza, la vida también. Faltan páginas que no caben en un informe. La primera clase sin ansiedad, la primera noche entera de sueño. El primer correo que abro sin temor a ver su nombre. Esas páginas no las firma una oficina. Las firmo yo, a veces con letra torpe, a veces con pulso firme. Y ahí nos espera el último tramo de esta historia. ¿Qué viene después del caso? ¿Cómo suena la sanación cuando el ruido institucional se apaga? ¿Cómo se sostiene una comunidad? ¿Qué significa graduarte un año más tarde, pero con la columna recta? Vamos hacia esa parte. No para olvidar lo sucedido, sino para aprender a vivir por encima de ello. El papel con la resolución no cerró la herida. Puso una venda limpia. Lo supe la primera mañana en que volví a clase y el corazón empezó a correr antes que mis pies. No había peligro, pero el cuerpo aún vivía en pasado. La sanación, lo aprendí a golpes suaves y constantes, es una disciplina. Una práctica diaria que no te exige perfección, sino presencia. Primer mes. Seguridad. La terapia empezó con preguntas pequeñas. ¿Dónde te sientes a salvo? ¿Cómo suena tu respiración cuando no te persigues? ¿Qué haces con el silencio? Construimos protocolos para mi vida cotidiana. Sentarme cerca de la puerta por elección mía, no por miedo. Escribir el horario de mis días, no para controlarlo todo, sino para que el pánico no improvise por mí. Acordé con 2 amigas una red discreta, mensajes a ciertas horas. La palabra clave por si la ansiedad me robaba el habla. No era dramatismo, era ingeniería emocional. Entendí que la seguridad no solo es ausencia de amenaza, sino presencia de sostén. Mes 3. Aprender a manejar disparadores académicos. La pizarra ya no era una pared, era un espejo que a veces me devolvía escenas. Cada examen traía una sombra. En terapia practicamos volver al presente, nombrar 5 cosas que veo, 4 que toco, 3 que escucho. Parece infantil hasta que te salva. Pedí evaluaciones en espacios abiertos. Hablé con la coordinación para que otro profesor corrigiera mis trabajos más importantes. No porque necesite tratos especiales, sino porque la justicia también es accesibilidad. Y descubrí que pedir condiciones justas no me hace débil, me hace adulta. Mes 12. Confianza y reparación. No llegó como una epifanía, sino como una suma de días en los que el miedo no ganó. Pude entrar a un despacho con la puerta entreabierta y no sentir que el aire faltaba. Pude pedir ayuda académica a una profesora y salir con apuntes, no con dudas sobre mi valor. Empecé a creer en algo que parecía imposible. El aula puede ser de nuevo un lugar para aprender. La reparación no fue un perdón al agresor, fue un sí a mí, a mi derecho a ocupar el espacio sin pedir permiso por existir. La vida académica se reordenó, sin pedir disculpas. Sí, me gradúo un año más tarde. No, no es una derrota. A veces crecer significa modificar rutas sin renunciar al destino. Negocié extensiones razonables, reorganicé créditos, acepté que ir más despacio no es igual a retroceder. El tiempo dejó de ser una carrera que corro contra otros y se volvió un camino que sincronizo con mi respiración. Y luego está la comunidad, esa palabra que se llena de gente cuando decides pronunciarla. Descubrí otros relatos en susurros, en pasillos, en mensajes que empezaban con ¿puedo contarte algo? Algunas eran historias cerradas con cicatrices, otras, heridas abiertas buscando un vendaje. No me convertí en portavoz de nadie, pero aprendí a escuchar sin invadir, a orientar sin sustituir. A veces acompañar es mandar un enlace al protocolo. Ofrecer caminar juntas a la oficina correcta,
o simplemente guardar silencio de los que sostienen. No todo fue luz. Hubo días de rabia, de ¿por qué a mí?, lanzado contra una pared muda. Hubo noches de cansancio que me hacían preguntarme si no era mejor olvidarlo todo. En esos días volví a 3 ideas que me rescataron. 1. No vuelvo a esa puerta por masoquismo, sino para asegurar que nadie más la cruce a ciegas. 2. Mi valor académico y humano no nace ni muere en el juicio de un profesor. 3. Avanzar también es quedarme quieta y respirar hasta que el temblor pase. Si has llegado hasta aquí, quizá eres quien escucha por empatía, o quizá eres quien necesita escuchar. A ti te hablo con la calma que alguien puso un día en mis manos. No fue tu culpa, ni por pedir ayuda, ni por no haber dicho no en el segundo exacto, ni por querer una oportunidad. La responsabilidad está donde estuvo el poder. Tienes derecho a medidas de apoyo ya. Cambios de grupo, no. Contacto. Evaluaciones seguras. Acompañamiento. Aunque el informe tarde. La protección no espera el final. Documenta sin adornos. Fecha, hora, lugar, quién, qué. Capturas con hora visible, exportar chats a PDF, correo a ti misma, copia de seguridad. Los detalles son anclas cuando la memoria se marea. Usa los canales formales de tu universidad o ciudad. Si alguien intenta desanimarte, pide la negativa por escrito. A veces la tinta abre puertas que la voz, sola, no puede. No camines sola si puedes evitarlo. Elige a una persona de confianza, acuerden una palabra clave, compartan ubicación cuando haga falta. Para quienes están alrededor, compañeros, docentes, familias, la invitación es otra. Crean primero, pregunten después. Sostengan con hechos, acompañar, informarse, respetar el ritmo, y no con frases vacías. El apoyo no es un discurso, es una silla donde sentarse a la hora difícil. Ahora, una llamada a la acción informada. Si algo de lo que conté te resonó, comenta. Seguro. Preparé un PDF con un checklist práctico. ¿Cómo guardar evidencia? ¿A qué oficinas acudir según tu país? ¿Qué medidas pedir? ¿Cómo redactar un reporte claro? No necesitas contar tu historia en público para pedirlo. Puedes recibirlo y guardarlo por si un día lo necesitas tú o alguien a quien quieras. Compartir este video también es una forma de red. Quizá para ti es información, para otra persona puede ser oportunidad y salida. Me gustaría decir que ahora camino sin miedo. No siempre es cierto. Todavía hay pasillos donde el cuerpo se tensa, correos que abro con un nudo pequeño. Pero también hay mañanas luminosas, en las que firmo trabajos con un orgullo tranquilo, tardes en que converso con profesoras que me hacen mejores, noches en que duermo de un tirón y me despierto con la sensación nítida de haber vuelto. Volver, no al punto de partida, sino a un lugar más ancho, donde soy mía. Esta historia no es una excepción brillante ni una catástrofe única. Es una línea más en un mapa que estamos redibujando juntas. El aula no deja de ser un lugar de riesgo por lo que pasó. Puede volver a ser un lugar de potencia si nos sabemos mirar, nombrar y proteger. Yo sigo aquí, estudiando, haciendo espacio para las que vienen detrás, reparando lenta y tercamente lo que intentaron quebrar. Y mientras cierro esta parte, otra se abre. La vida después de la vida. Los proyectos que vuelven a ilusionarme, la curiosidad que regresa sin pedir permiso, la certeza de que mi nombre cabe entero en mi futuro. Si alguna vez sentiste que te arrancaban el relato, recuérdalo. Puedes escribirlo de nuevo. No sola, con nosotras, con las manos que hoy te ofrecen seguridad y te devuelven lo que es tuyo. El derecho sencillo y enorme a aprender sin miedo.